החושך באור, מתוך הנשמה בוקע קול של ניגון ושירי תפילה של חסידי הנשמה. בסוף כל קושי בטוב, הייאוש עכשיו נסוג ולא קרוב, מקרבים עוד נשמה ונותנים לה קצת שמחה. Bien, pues hoy tenemos nuestra parashá número 6 titulada Toledot, que significa generaciones. Esta parashá la encontramos en el libro de Bereshit a partir del capítulo 25, verso 19 y hasta el capítulo 28, verso 9. Bien, vamos a empezar con nuestro verso 19 del capítulo 25 que dice: y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham había engendrado a Isaac. Bien, en el texto original hebreo de este verso aparecen las letras Aleph Tav, y esto lo vamos a ver más adelante. Cuando este verso dice, estas son las generaciones, se refiere a Jacob y a Esaf, quienes son mencionados en esta generación. La segunda parte del verso dice, Abraham había engendrado a Isaac. Y esto fue precisamente después que nuestro Abba Yahweh le había cambiado el nombre por Abraham. Y precisamente después del cambio del nombre fue que Abraham engendró a Isaac. En aquella época muchos creían que Isaac no era hijo de Abraham, ya que Sara fue secuestrada o retenida por el rey filisteo Abimelech, rey de Gerar, tal como vimos en la parashá número 4. Bien, por eso nuestro Abba Yahweh pide a Moshe que escriba que Abraham engendró a Isaac, afirmando con esta frase que Isaac era hijo legítimo de Abraham, y así acallar muchas bocas de aquellos necios que afirmaban todo lo contrario. Bien, nuestro verso 20 dice, Isaac tenía 40 años de edad cuando tomó por esposa a Ribca, hija de Betuel el aramí de Padam Aram, hermana del aramí Labán. Bien, cuando Isaac entonces tenía 37 años de edad, él fue con su padre al monte Moriah para ser sacrificado. Y precisamente en ese mismo periodo de tiempo fue cuando Sara murió, como lo vimos en la parashá anterior. Sara tenía 90 años cuando Isaac nació. Entonces, si Sara murió a los 127 años, Isaac tenía 37. Este verso dice que Isaac tenía 40 años, lo cual demuestra que ya habían pasado 3 años desde la muerte de Sara, y fue entonces a los 40 años, como dice el verso, que Isaac se casó con Ribca. Aquí puede surgir entonces una pregunta. ¿Por qué Isaac no se casó antes de los 40 años? Porque Ribca fue escogida por nuestro Abba Yahweh para ser su esposa. Ribca era muy joven cuando se casó con Isaac, tal vez a los 14 años. En el capítulo anterior, en el verso 24, dice lo siguiente, vamos a leerlo, dice así. La virgen era muy bonita, una virgen. Nunca había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Ella descendió a la fuente de agua, llenó su cántaro y subió. Bien, el término virgen alude al término hebreo betula y se refiere a una adolescente. Por eso se utiliza la palabra betula en el hebreo original de este verso para referirse a una mujer demasiado joven. Esto también lo vemos que sucedió con Miriam, madre de Yahshua. Vamos a ver lo que dice el verso de Isaías capítulo 7, verso 14. Dice así:
Por lo tanto, Yahweh mismo les dará a ustedes, pueblo, una señal. He aquí, una virgen concebirá en la matriz, dará a luz un hijo y le llamará Immanuel. Elohim está con nosotros. Bien, por consiguiente, Ribca y Miriam se casaron aún siendo muy jovencitas. Hoy en día, en la casa de Yehudá, y hablando específicamente de judíos ultra ortodoxos, también es una costumbre casar a los hijos, hablando específicamente de mujeres, a muy corta edad. Ribca fue hija y nieta de hombres malvados, pero ella no fue así. ¿Y por qué no fue así? Porque esto nos demuestra que nuestro Abba Yahweh nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo quiénes serán justos y quiénes serán malvados. Tal vez muchos de nosotros venimos de padres con malas obras, pero la Escritura dice claramente que nosotros no lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Bien, nuestro verso 21 dice lo siguiente. Isaac oró a Yahweh por su esposa porque ella era estéril. Yahweh escuchó su oración y Ribca concibió. Entonces, este verso nos enseña que Isaac no oró solamente una vez, sino que su oración por su esposa fue incesante, abundante, constante, a diario, es decir, muy insistente y en exceso. Vamos a ver un caso similar a este en el libro de Lucas, capítulo 18, versos del 1 al 8, que dicen lo siguiente. Entonces, Yahshua les contó una parábola a sus talmidim para inculcarles que siempre debían de estar orando y no descorazonarse. En un cierto pueblo había un juez que ni temía a Yahweh ni respetaba a los hombres. También en ese pueblo había una viuda que se mantenía viniendo a él diciendo, hazme justicia de este hombre que trata de arruinarme. Por mucho tiempo él rehusó, pero después de un tiempo se dijo a sí mismo, no temo a Elohim ni respeto a la gente, pero porque esta viuda es una molestia, me propondré hacerle justicia. De lo contrario, seguirá viniendo y molestándome hasta que me desgaste. Entonces el Adón comentó, oigan lo que este juez corrupto dijo. Ahora bien, ¿no hará Elohim justicia a su pueblo escogido que clama a él llorando día y noche? ¿Se estará demorando mucho en cuanto a ellos? Les digo que juzgará a favor de ellos y pronto, pero cuando el Benja Adán venga, ¿encontrará tan siquiera esta confianza en la tierra? Bien, después de leer todo esto, podemos ver claramente cómo Isaac se mantuvo en constante oración hasta que nuestro Abba Yahweh escuchó su súplica y Ribca concibió un hijo. ¿Qué aprendemos de todo esto? Pues que tenemos que tomar la oración como una parte fundamental de nuestra vida. Es decir, debemos de orar a diario y en todo tiempo. Muchos creen tener un Dios de llavero o de bolsillo, y cada vez que tienen un problema, solamente es cuando se acuerdan de él. Bien, verso 22 dice, los hijos peleaban el uno con el otro dentro de ella, tanto que ella dijo, si va a ser así conmigo, ¿por qué es esto a mí? Así que ella fue a consultar a Yahweh. El verso dice que los hijos peleaban. El hebreo dice se agitaban. ¿Y por qué se peleaban o se agitaban dentro de Ribca? La Escritura nos enseña que el primogénito era el que recibía la herencia del padre. Por lo tanto, se puede entender que esa agitación o pelea interior era precisamente por esa herencia, pero no solamente se trataba de la herencia que Isaac le dejaría al primogénito, sino que aquí se está hablando de la herencia de dos mundos, el mundo actual y el mundo venidero. Esav y Jacob tenían naturalezas opuestas entre sí. Esta oposición no era un mero accidente físico, sino que reflejaba una oposición fundamental entre ellos que se expresaba tanto en su actitud hacia lo físico, o sea, este mundo,
como hacia lo espiritual, que es el mundo venidero. Bien, el verso 23 dice, ¿quién le respondió? Hay dos naciones en tu vientre. Desde el nacimiento ellos serán dos pueblos rivales. Uno de estos pueblos será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Bien, este verso es sumamente importante para que podamos entender el presente y el futuro de estos dos pueblos o estas dos naciones. La grandeza de ambos se refiere tanto a la civilización occidental, Roma, heredada por parte de Esav, así como la civilización judía heredada por Jacob. Esta palabra civilización se refiere a una nación unificada por el hecho de compartir una ideología y una creencia que asocia a sus miembros entre sí. Por otro lado, hay pueblos o naciones diferentes que pueden agruparse bajo una sola ideología, y esto significa que entre ellos habrá una diferencia de ideología. Y esto nos describe perfectamente lo que pasa en la religión cristiana actual. Muchos se agrupan con esta ideología, pero su diferencia de ideologías es por ello que hubo la separación entre católicos y cristianos. Pero la otra civilización, la de Jacob, sigue firme creyendo en una misma ideología que es la Torá. Dos pueblos hay en tu vientre, dice el verso. Esto describe las características específicas de cada uno de estos dos pueblos, incluso en el vientre mismo de Ribca. Esto implica que tanto Jacob como Esav poseían tendencias naturales diferentes, cada uno buscando salir al mundo para buscarlas. La maldad de Esav y la integridad de Jacob no se debe de entender como toma de decisiones personales para seguir la maldad o la integridad, sino en el sentido de lo que cada uno iba a representar en su pueblo. En la parashá número 8 veremos por qué Esav es llamado Edom. Bien, vamos a pasar ahora a nuestro verso 24 que dice, cuando el tiempo de dar a luz vino, había gemelos en su vientre. Este verso nos está diciendo que cuando el tiempo de dar a luz llegó, se refiere a que Ribca sí cumplió todo el tiempo estipulado del embarazo, ya que con Tamar, la nuera de Yahudá, la escritura nos muestra que ella cumplió solo 7 meses de embarazo y dio a luz. Por cierto, también fueron gemelos y los dos fueron justos, pero en el caso de los gemelos de Ribca, uno fue injusto y el otro fue injusto. Bien, verso 25 dice, el primero en salir era rojizo y cubierto por todos lados de pelo como una piel, y lo nombraron Esav, completamente formado, esto es, teniendo pelo ya. Cuando dice el verso que era rojizo, se refiere a dos cosas. Primera, que derramaría mucha sangre, y segunda, Esav es Edom, o sea, Roma, y en Roma se visten de rojo. Y era velludo por todo su cuerpo, por eso lo llamaron Esav, completo, porque pareciera que nació como un adulto, todo completo. Bien, nuestro verso 26 dice, entonces su hermano emergió con su mano agarrando el calcañal de Esav, así que él fue nombrado Jacob. Él agarra el calcañal, él suplanta. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los tuvo. Entonces, aquí vemos que el nombre de Jacob tiene dos posibles significados, los cuales se cumplieron en él. El primero lo vemos cuando nacen. Jacob agarra el talón de su hermano, y esto significa que Esav no alcanzará a completar su dominio en el mundo, ya que Jacob se levantará y se lo quitará. Y la segunda es que Jacob suplantó a su hermano Esav para obtener la bendición de su padre Isaac. La palabra hebrea para talón es ekev. La cabeza simboliza el principio de algo y el talón significa su final.
Por eso aparecen las letras Aleph Tav, el principio y el fin, como vimos en nuestro primer verso base de esta parashá. Bien, entonces, el hecho de que Jacob estaba agarrando el talón de Esav significa que finalmente él tomará el dominio en el mundo, y cuando el dominio del Imperio Romano sea destruido con la venida de nuestro Mashiach Yeshua, tal como dice Apocalipsis 14:8, entonces el reino de Israel dominará el mundo entero, tal como está escrito en el libro de Daniel, capítulo 2, versos 34 y 35, que dice lo siguiente: mientras tú mirabas, una piedra fue cortada sin ninguna mano humana. Golpeó la estatua en sus pies hechos de hierro y barro y totalmente los redujo a polvo. Entonces el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro fueron molidos a polvo y se convirtieron como paja menuda en el lagar en verano. Y la violencia del viento los voló sin dejar trazas, pero la piedra que había golpeado la estatua creció en una enorme montaña que llenó toda la tierra. Las piernas entonces y los pies de la estatua simbolizan el Imperio Romano. Ese imperio será golpeado en los pies, el mismo lugar en que Jacob agarró de su hermano, y así se establecerá el imperio judío mesiánico en toda la tierra. Y en Apocalipsis 17:11 dice lo siguiente: la bestia que fue una vez y ahora no es un octavo rey, viene de los 7 y está en vía de destrucción. Bien, vamos a ver entonces aquí estos 8 imperios. El número 1 es el imperio egipcio, el 2 el imperio asirio, el 3 el imperio babilónico, el 4 el imperio medo-persa, el 5 el imperio griego, el 6 el imperio romano, el 7 el imperio del nuevo orden y el 8 el imperio católico, o nuevamente el imperio romano, que es la iglesia. Bien, pasando a nuestro verso 27 dice: los niños crecieron y Esav se hizo un cazador habilidoso, hombre de monte, mientras Jacob era un hombre quieto que se quedaba en las tiendas. Cuando eran niños no había casi diferencias entre ellos, pero al llegar a la edad de 13 años es cuando el niño pasa a ser llamado hombre en la tradición judía. Por eso Esav se apartó de Jacob para dedicarse a la caza y a la idolatría, mientras que Jacob se apartó de su hermano Esav para dedicarse a ser instruido por su padre dentro de la tienda. Entonces, si lo ponemos en el plano actual, un padre enseña a sus hijos dentro de la casa, no afuera en la calle, y el hijo que siempre anda en la calle es obvio que no está recibiendo esta instrucción dentro de la casa, porque afuera está todo lo pecaminoso. Esav era un hombre desocupado, ocioso, que cazaba animales salvajes y aves con su arco, pero Jacob era un hombre quieto, y esto significa que Jacob no era como su hermano Esav. El término quieto significa que Jacob no era experto en prácticas engañosas como su hermano Esav, y quien no es hábil para mentir y engañar es llamado quieto, sencillo e íntegro. Bien, verso 28 dice: Isaac favorecía a Esav porque él tenía gusto por el venado. Ribca favorecía a Jacob. Entonces, Isaac sentía más inclinación hacia su hijo Esav por ser el primogénito y hábil con su arco para la caza, pero Ribca sentía más inclinación hacia su hijo Jacob por su carácter dócil y apacible. Versos del 29 al 34 dice: un día, cuando Jacob había cocinado un guiso, Esav vino del campo abierto exhausto y dijo a Jacob: por favor, déjame engullir algo de esa cosa roja. Esa cosa roja
estoy exhausto. Por esto él fue llamado Edom, rojo. Jacob respondió, primero véndeme este día tus derechos de primogenitura. Mira, estoy al morir, dijo Esaú. ¿Qué uso tendrán para mí mis derechos de primogenitura? Jacob dijo, primero júramelo. Así que él le juró, así vendiendo los derechos de primogenitura a Jacob. Entonces Jacob le dio pan y guisado de lentejas, él comió y bebió, se levantó y siguió su camino. Así demostró Esaú que poco valoraba su primogenitura. Bien, en estos versos que acabamos de leer, encontramos cosas sumamente importantes en las actitudes de ambos hermanos. Cuando Esaú dice que estaba exhausto, lo dice porque estaba exhausto de matar animales. Esaú no solo cazaba para comer, sino cazaba por gusto, por deporte. Cuenta una tradición judía que ese mismo día que salió Esaú a cazar, fue el mismo día en que murió Abraham. En el verso 31 dice claramente que Jacob le dijo a Esaú lo siguiente, primero véndeme este día. Esta frase, este día, debe de entenderse como lo traduce la traducción aramea, y la traduce así, así como este día. Entonces, Jacob estaba diciendo, así como el día es claro, así también véndeme tu primogenitura de un modo claro. Jacob sabía que los primogénitos eran quienes hacían las ofrendas y entonces se preguntaba, ¿cómo un hombre malvado como Esaú podrá presentar ofrendas? Esaú sabía que como primogénito debía de hacer sacrificios personales delante de nuestro Abba Yahweh. Por eso dijo lo siguiente, ¿qué uso tendrán para mí mis derechos de primogenitura? Esaú no era un hombre comprometido con nuestro Abba Yahweh, él era ocioso y rebelde. Hombres como Esaú no sirven como sacerdotes. Hubo sacerdotes que se embriagaban y se dejaban el pelo largo y se hacían acreedores a pena de muerte por su rebeldía. Es por eso que Shaul le escribe a Tito lo siguiente. Vamos al libro de Tito capítulo 1 versos del 6 al 9 que dice así. Un dirigente debe de ser sin culpa, esposo de una sola mujer, que tenga hijos creyentes y no tengan reputación de ser indómitos ni rebeldes. Porque el dirigente tiene que ser irreprochable para que se le confíen los asuntos de Yahweh. No puede ser voluntarioso o irritable. No debe beber excesivamente. No debe meterse en peleas ni ser codicioso de ganancias deshonestas. Más bien hospitalario, amante de lo bueno, de mente sensata, íntegro, kadosh y que tenga dominio propio. Debe sujetarse firmemente, digno de la confianza, que está de acuerdo con las enseñanzas, para que por sus sólidas enseñanzas pueda exhortar, alentar y rebatir a los que contradicen. Entonces, Jacob era quieto y apacible, todo lo contrario de Esaú. Por eso nuestro Abba Yahweh le quitó la primogenitura a Esaú y pasó a manos de Jacob. Aquí vemos una vez más que el hermano menor puede estar arriba del hermano mayor. En el verso 34 vemos que Esaú menosprecia la primogenitura y la escritura misma atestigua sobre la maldad de Esaú, y no solamente eso, sino que también Esaú menospreció el servicio a nuestro Abba Yahweh. Todo hombre que dice estar al servicio de nuestro Abba Yahweh debe de hacerlo de corazón y no por dinero, como lo hacen muchos hoy en día. Vamos a ver la siguiente parte de la carta a Tito. Vamos a los versos 10 y 11 que dice, porque hay muchos, especialmente de la circuncisión, que son rebeldes y diluyen la mente de muchos con palabras inútiles y engañosas.
tienen que ser silenciados porque están trastornando casas enteras, enseñando lo que no deben y haciéndolo por ganancias deshonestas. Entonces, estos antiguos de la circuncisión son muy parecidos a muchos líderes religiosos de hoy en día. Son rebeldes y trastornan la mente de muchos con sus falsas palabras inútiles y engañosas cuando les dicen a sus oyentes lo siguiente: puedes comer de todo. La Torá ya fue abolida. El Shabbat no es para nosotros. Puedes celebrar Navidad. En otras palabras, les están diciendo, puedes hacer lo que quieras. Y hacen de su doctrina falsa una fortuna económica porque sus ganancias son deshonestas y menosprecian el servicio a nuestro Abba Yahweh. Bien, pasando a nuestro capítulo 26 del libro de Bereshit, vamos iniciando con el verso 1 que dice: una hambruna vino sobre la tierra, no la misma que la primera hambruna que tuvo lugar cuando Abraham estaba vivo. Isaac fue a Gerar, a Abimelech, rey de los Plishtim. El verso 2 dice: Yahweh se le apareció y dijo, no desciendas a Mitraim, sino habita donde yo te digo. Nuestro Abba Yahweh le dijo a Isaac que no descendiera a Egipto, ya que tal vez ese fue el pensamiento de Isaac por la hambruna que había en ese momento en la tierra, y tal vez estaba pensando lo mismo que hizo su padre. Abraham sí descendió a Egipto cuando hubo una hambruna más grande en la tierra de Canaán. Entonces, en el plano actual, si tú estás pasando por una hambruna espiritual, no tenemos por qué descender nuevamente a la vida pasada. Recordemos que Egipto es una mera simbología de este mundo. Esta es una advertencia para todos nosotros los creyentes. Luego el verso dice, habita donde yo te digo. Nuestro Abba Yahweh también nos está diciendo lo mismo. Estémonos quietos, habitando en donde Él nos dice que habitemos. ¿Y dónde es ese lugar? Pues es el lugar de su presencia. Una persona que se mantiene confiando, orando y obedeciendo a nuestro Abba Yahweh, esta persona está habitando en su presencia. Bien, versos 3 y 4 de este capítulo 26 dice así: quédate en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque yo daré todas estas tierras a ti y a tu cera. Yo cumpliré mi juramento que hice a Abraham tu padre. Yo haré tu cera tan numerosa como las estrellas en el firmamento. Yo daré todas estas tierras a tu cera, y por tu cera todas las naciones de la tierra se bendecirán así. Bien, entonces, esta frase es comparable cuando oramos por nuestros hijos en Shabbat y les decimos que Yahweh te bendiga y te haga como Efraín y como Menashe. Lo que nosotros queremos como padres es que nuestros hijos sean justos, y sus hijos y los hijos de nuestros hijos y generación tras generación también deseamos que sean justos, es decir, que también sean bendecidos de la misma manera que nosotros hemos sido bendecidos. Bien, verso 5 dice: todo esto porque Abraham tu padre escuchó lo que yo dije e hizo todo lo que yo le dije que hiciera. Él obedeció mis mitzvot, mis regulaciones y mis enseñanzas. En este verso entonces encontramos varias cosas. El verso nos muestra que Abraham escuchó la voz de nuestro Abba Yahweh, pero no solamente escuchó, sino que puso por obra, es decir, hizo todo lo que se le indicó. Abraham nunca lo vio, pero lo escuchó y obedeció. Nosotros tampoco hemos visto a nuestro Mashiach Yeshua, pero lo hemos escuchado a través de la Torá y hemos obedecido lo que dice en ella. Esto es obedecer sus mandamientos, sus regulaciones y sus instrucciones. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque le amamos. Nuestro Mashiach Yeshua dijo lo siguiente en el libro de Juan capítulo 14 verso 15.
si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, recordemos que no basta solo con decir te amo, hay que demostrarlo en la práctica. Todo el que verdaderamente le ama, guarda y obedece todos sus mandamientos. Bien, versos 34 y 35 del capítulo 26 de Bereshit dice: Cuando Esav tenía 40 años de edad, tomó como esposa a Yehudit, la hija de Beeri el Hití, y a Basmat, la hija de Elón el Hití. Pero ellas estaban provocando a Isaac y Ribca. En aquellos tiempos, Esav era visto como un cerdo por toda la gente del pueblo. Esav tomó mujeres hititas y cananeas, lo cual estaba prohibido desde un principio por Abraham. Esav se veía a sí mismo como un hombre puro. Hoy en día, muchos hombres se ven de la misma manera, como puros, pero siguen los mismos pasos que Esav, roban y extorsionan, pero se muestran a sí mismos como personas honradas. Por eso, nuestro Mashiach Yeshua dijo lo siguiente. Vamos al libro de Mateo, capítulo 23, versos 27 y 28, que dice: Ay de ustedes, maestros de la Torá y Perushim, hipócritas, ustedes son como sepulcros blanqueados que lucen bien por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y toda clase de podredumbre. Igualmente por fuera tienen apariencia para la gente de justos y piadosos, pero interiormente están llenos de hipocresía y muy lejos de la Torá. Qué duro escuchar esas palabras. Bien, verso 1 de nuestro capítulo 27 dice lo siguiente. En el curso del tiempo, después que Isaac se había puesto viejo y sus ojos se nublaron, no pudiendo ver, él llamó a Esav, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: Aquí estoy. Y él dijo. Entonces, aquí vemos que Isaac estaba casi ciego, y esto ocurrió para que Isaac no viera lo que las esposas de Esav hacían. Estas mujeres eran idólatras y quemaban incienso a los ídolos. Y la ceguera de Isaac también fue permitida por nuestro Abba Yahweh para que Isaac no pudiera ver que era Jacob a quien él estaba bendiciendo. Vamos a leer los versos del 6 al 9 que dice lo siguiente. Ella dijo a su hijo Jacob: Escucha, yo oí a tu padre decir a tu hermano Esav: Tráeme venado y hazlo como a mí me gusta para poder comerlo. Entonces yo te daré mi bendición en la presencia de Yahweh antes de morir. Ahora préstame atención, hijo mío, y haz lo que yo te digo. Ve al rebaño y trae 2 cabritos de primera. Yo los haré de buen gusto para tu padre de la forma que a él le gusta. Lo que vemos aquí entonces es que la carne de cabrito o de cordero tienen un sabor muy parecido al del venado. A Isaac le gustaba comer venado, por eso le pidió a Esav que le preparara un guiso de venado, como vimos en el verso 3. Bien, versos del 18 al 20 dice: Él los trajo a su padre y dijo: Mi padre. Él respondió: Aquí estoy. ¿Quién eres tú, hijo mío? Jacob dijo a su padre: Yo soy Esav, tu primogénito. He hecho lo que me pediste que hiciera. Levántate, siéntate, come el venado y dame tu bendición. Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo lo encontraste tan rápido, hijo mío? Él respondió: Yahweh tu Elohim hizo que sucediera de esta forma. Bien, aquí encontramos algo sumamente muy interesante. Cada padre o madre conocemos perfectamente a nuestros hijos y es lógico pensar que Isaac también conocía muy bien a sus 2 hijos. Y lo interesante de todo esto es que fueron las palabras de Jacob cuando dijo: Yahweh tu Elohim hizo que sucediera de esa forma. Recordemos que Esav era ocioso, malvado, idólatra, adúltero y rebelde. ¿Cómo era posible que un hombre así tenga en su boca el nombre de Yahweh?
Isaac, conociendo muy bien a Esav, pudo haber pensado, ¿cómo es que este hijo mío tenga en su boca el nombre del Creador? Bien, otro punto a mencionar como importante es que Jacob era un hombre quieto, por eso su hablar era amable, no así el hablar de su hermano Esav. Esav hablaba más rudo y lo vemos en los siguientes versos. Vamos a ver el verso 19 que dice: Jacob dijo a su padre: yo soy Esav tu primogénito, he hecho lo que me pediste que hiciera. Levántate, siéntate, come el venado y dame tu bendición. Aquí vemos entonces el hablar amable de Jacob cuando dijo: levántate, siéntate, come el venado. Y en el verso siguiente leemos así: él también había preparado una carne gustosa y la trajo a su padre, y ahora dijo a su padre: mi padre se levante y coma el venado de su hijo, para que me puedas dar tu bendición. En este verso, entonces, vemos también la expresión ruda de Esav cuando dice: mi padre se levante. Isaac conocía perfectamente el tono de hablar de cada hijo. Por eso Isaac dijo lo siguiente. Vamos a ver el verso 22. Dice así: Jacob se acercó a Isaac su padre, quien lo tocó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esav. Por esta razón es que nuestro Abba Yahweh nubló la vista de Isaac. Estaba casi ciego, porque si hubiera visto que era Jacob quien estaba enfrente de él, no le hubiera bendecido. Y esto nos demuestra que nuestro Abba Yahweh está en todo acto o situación que pasa en el ser humano. Nosotros no entendemos muchas cosas que pasan en nuestra vida y muchas veces lo cuestionamos diciéndole: ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Solo hay que entenderlo y darle las gracias en todo y por todo. Nuestro Abba Yahweh dijo lo siguiente a través del profeta Yesaya, y con esto terminamos. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, y mis caminos no son tus caminos, dice Yahweh. Por lo tanto, los pensamientos y caminos de nuestro Abba Yahweh sí son perfectos. No nos salgamos de su camino, que es la Torah. Pues bien, amada familia, con esto terminamos nuestra parashá número 6. Shabbat Shalom, amada familia. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda Rabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.